Hubo un momento en que comprendió que callar era una forma de morir en silencio. Porque el mundo no respeta a quien acepta todo sin levantar la mirada. El mundo no honra la pasividad. El mundo devora a los que no imponen su presencia. Desde niño le enseñaron que el silencio era sabiduría, que evitar el conflicto era sinónimo de madurez. Pero nadie le explicó que, cuando el silencio nace del miedo, deja de ser virtud para convertirse en cadena. Porque nadie respeta a quien se deja pisar. Nadie valora a quien lo soporta todo por miedo a perder algo. Y así, poco a poco, fue entendiendo que su silencio lo estaba destruyendo. El respeto no se pide, se impone. No con gritos, no con violencia, sino con una mirada que dice, yo sé lo que valgo, y no voy a rebajarme por nadie. Hay una diferencia inmensa entre tener paz y tener miedo. La paz es elección. El miedo es prisión. Y la mayoría vive encarcelada, temiendo decir basta porque cree que perderá amor, trabajo o aceptación. Pero lo que realmente pierde es dignidad. La primera transformación comienza en la postura. No es necesario levantar la voz ni romper la mesa. Es suficiente con mostrar en los ojos que no eres un terreno libre para el abuso. Tu presencia habla antes que tus palabras. Y si tu postura es firme, el mundo lo siente. Séneca decía, el espíritu elevado desprecia las ofensas y los ultrajes. Pero despreciar no es aceptar. Es mirar con calma y demostrar que, aunque no te afecta, tampoco te sometes. Esa es la elegancia del fuerte. No discutir con quien no merece diálogo. No rebajarse al nivel de quien provoca solo para alimentar su ego. Porque los que no dicen basta se convierten en territorio libre para la manipulación. El chiste hiriente, la burla disimulada, la crítica disfrazada de consejo. Todo eso florece en el silencio del que teme perder. Pero llega un punto en que el alma se cansa. Se cansa de agachar la cabeza, de finger que nada pasa, de reír para no incomodar. Y entonces, algo dentro de ti se rompe. O mejor dicho, algo despierta. Ese despertar no es rabia, es claridad. Comprendes que el respeto no viene de ser amable con todos, sino de ser justo contigo mismo. El día que dejas de intentar agradar, el mundo empieza a respetarte. Parece contradictorio, pero es la esencia del cambio. Cuanto más te esfuerzas por ser aceptado, menos valor te das. Y es ahí donde todo se invierte. Cuando decides que prefieres estar solo a estar mal acompañado. Cuando entiendes que tu paz no tiene precio. Cuando comienzas a decir no sin necesidad de explicarte. Ese no es libertad. Esa mirada firme es tu escudo. Esa distancia de lo tóxico es tu venganza. Porque quien se respeta, inspira respeto. Y quien se entrega por miedo, invita al desprecio. Tu valor no se mide por cuántas veces soportas el dolor, sino por cuántas veces te eliges a ti mismo. No estás aquí para ser alfombra de nadie. Eres roca, no arena. Y quien intente pisarte descubrirá que eres inquebrantable. El respeto nace del límite, de esa línea invisible que le dice al mundo: hasta aquí llegas y ni un paso más. No necesitas defenderte con palabras. Tu presencia, tu calma y tu silencio ya hablan por ti. Porque el silencio del sabio no es sumisión, es dominio. Y en ese dominio interior está la semilla de todo cambio. Quien domina su mente, domina su destino. Y quien no sabe imponerse ante el mundo, acaba desapareciendo dentro de él. Por eso, hoy marca el comienzo de algo nuevo. El comienzo del respeto propio. El nacimiento de una fuerza que no grita, pero que todos escuchan. A partir de ahora, tu silencio ya no será miedo. Será poder. Será la respuesta de quien no necesita justificar su valor. Será la voz de quien, al fin, se ha encontrado a sí mismo. Porque el mundo puede burlar tus palabras, pero nunca podrá quebrar tu presencia cuando sabes quién eres. Y ese es el primer paso hacia la verdadera libertad. Imponer respeto sin pronunciar una sola palabra. El silencio puede ser sabiduría, pero también puede ser rendición. Depende de dónde nazca. Cuando nace del miedo, te encadena. Pero cuando nace de la fuerza interior, se convierte en poder. Aprendió que la diferencia entre ambos es sutil, casi invisible. Uno calla para no perder. El otro calla porque ya no tiene nada que demostrar. Y esa es la diferencia entre el débil y el sabio. La mayoría no entiende que los que atacan no buscan diálogo, buscan espectáculo. Provocan, se burlan, lanzan indirectas disfrazadas de bromas. No lo hacen por odio, lo hacen por hambre. Hambre de control, hambre de ver cómo te desbordas. Y cuando tú reaccionas, cuando explotas,
Cuando intentas justificarte, les das justo lo que quieren. Poder sobre ti. Cada palabra impulsiva es una puerta abierta a tu mente. Cada explicación desesperada es un signo de debilidad. Pero cuando eliges el silencio consciente, los desarmas. El manipulador se alimenta de tu reacción. Cuando no la obtiene, se debilita. Cuando ve tu calma, se confunde. Cuando esperaban tu grito y solo reciben tu mirada firme, sienten que perdieron el control. El silencio no es vacío. Es dominio. Es estrategia. Es la forma más pura de demostrar que nadie puede sacarte de tu centro. Epicteto lo decía. No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. La mente que domina sus pensamientos, domina su mundo. Y quien domina su mundo interior se vuelve intocable. Aprendió entonces una regla simple. No todo merece respuesta. Hay provocaciones que se destruyen con indiferencia. Hay insultos que mueren cuando no encuentran eco. Y hay personas que se desvanecen cuando no logran herirte. El silencio no siempre es pasividad. A veces es un golpe letal. Porque cuando el otro espera una guerra y tú le das calma, pierde el terreno que creía suyo. El que guarda silencio por miedo se somete. Pero el que guarda silencio por dominio, gobierna. Y así comenzó a cambiar su forma de reaccionar. Ya no corría detrás de la explicación perfecta. Ya no intentaba limpiar su nombre ante quienes no buscaban verdad, sino drama. Descubrió que la dignidad no se defiende con palabras, sino con actitud. Cada vez que alguien intentaba provocarlo, él respiraba, mantenía la mirada y no decía nada. Y ese nada lo decía todo. Porque el silencio firme no es debilidad, es una declaración de control absoluto. Poco a poco, quienes antes se burlaban empezaron a dudar. Los manipuladores sintieron que su juego ya no funcionaba. Y los cobardes que disfrazaban la humillación de broma, comenzaron a incomodarse frente a su calma. El respeto nace ahí, donde el otro no sabe cómo romper tu equilibrio. Porque nadie puede dominar lo que no se altera. Ser fuerte no es ser agresivo. Es mantener la compostura mientras el mundo intenta quebrarte. Es sonreír, no por cinismo, sino porque sabes que quien se altera, pierde. Entonces entendió algo crucial. Su poder no estaba en las palabras que decía, sino en las que decidía no decir. Cada silencio era una victoria invisible. Cada calma era un recordatorio de que ya no dependía de nadie para sentirse valioso. Porque la verdadera libertad no llega cuando todo se calma afuera, sino cuando nada puede perturbarte por dentro. Y fue en ese punto donde su silencio cambió de naturaleza. Dejó de ser un refugio y se convirtió en un arma. Una que no hiere, pero corta. Una que no grita, pero destruye el control del otro. Esa es la llamada frialdad estratégica, el arte de no dejarse alcanzar. No porque seas insensible, sino porque ya aprendiste que no todo merece tu energía. Cuando eliges no reaccionar, no pierdes la batalla, la ganas. Porque solo el fuerte puede mirar de frente la provocación y no caer en su juego. Y ese poder no se compra, se entrena. Cada respiración ante el insulto es un acto de maestría. Cada sonrisa ante la provocación es una declaración de independencia emocional. El silencio estratégico no significa ausencia de respuesta, sino respuesta superior. Porque no responder también es una forma de hablar. Y cuando el otro entiende que ya no puede tocarte, se rinde. Ahí empieza el respeto. No en los gritos, no en la venganza, sino en el dominio del propio ser. El silencio se volvió su escudo. La calma, su armadura. Y su mirada, la advertencia invisible de que ya no era territorio libre para nadie. Ya no necesitaba convencer a nadie de su valor. Solo necesitaba recordárselo a sí mismo. Porque el mundo no te trata como mereces. Te trata como tú te tratas. Y el día que eliges dejar de reaccionar por impulso, te conviertes en alguien imposible de manipular. Así comenzó su transformación. Ya no buscaba respeto, lo proyectaba. Ya no pedía paz, la encarnaba. Y en ese silencio poderoso encontró lo que siempre buscó. Libertad interior. El respeto no se conquista con palabras. Se impone con presencia. Y cuando tu presencia transmite control, tu silencio se convierte en la voz más fuerte del mundo. Cuando el silencio se convirtió en su escudo, algo nuevo empezó a nacer dentro de él. Una sensación desconocida. Una calma que ya no dependía del entorno. Era la primera vez que sentía que el control estaba en sus manos. No porque los demás hubieran cambiado, sino porque él ya no reaccionaba igual. Durante años creyó que el poder estaba afuera, en las opiniones, en las relaciones,
en la validación de los demás. Pero el verdadero poder siempre estuvo dentro, dormido, esperando a que él dejara de entregarlo a quienes no lo merecían. Cada vez que reaccionaba por impulso, cedía una parte de sí mismo. Cada vez que explicaba lo inexplicable, perdía un fragmento de su paz. Cada vez que aceptaba una falta de respeto, renunciaba a su valor. Y lo peor es que ni siquiera se daba cuenta. Porque el desgaste emocional no llega de golpe, llega en pequeñas dosis. Una burla que toleras, una mentira que justificas, un límite que no marcas. Y cuando despiertas, ya no eres tú. Por eso, recuperar el poder emocional no se trata de venganza. Se trata de regresar a ti mismo, de volver al centro, de recordar quién eras antes de permitir que el mundo te moldeara a su conveniencia. El poder no es dominio sobre otros, es dominio sobre ti. Y dominarte no es reprimirte, es dirigir tu energía con sabiduría. La primera lección fue simple. No todo merece tu reacción, pero todo merece tu observación. Cada palabra que alguien te lanza es un espejo. Te muestra lo que el otro carga, no lo que tú eres. Cuando alguien te hiere, no lo hace porque te conozca, sino porque se proyecta en ti. Sus palabras no hablan de ti, hablan de su propio vacío. Y cuando lo entiendes, te liberas. Dejas de tomarte las cosas como ataques personales y empiezas a verlas como pruebas. Cada provocación se vuelve una oportunidad para entrenar el alma. Cada ofensa, un gimnasio para tu mente. Así empezó a observar sin absorber, a escuchar sin reaccionar, a mirar sin engancharse. Y eso lo cambió todo. Porque el poder emocional no consiste en huir del caos, sino en no permitir que el caos entre en ti. Es mirar el fuego sin quemarte. Es caminar entre voces sin perder tu silencio interior. Y con esa nueva visión, también empezó a reconocer algo más. Había participado, sin querer, en su propia esclavitud emocional. Cada vez que intentó cambiar a los demás, se olvidó de sí mismo. Cada vez que trató de demostrar su valor, entregó su paz como ofrenda. Cada vez que esperó justicia de los injustos, se desgastó esperando lo imposible. Ahí entendió la segunda lección. El poder no se reclama, se retoma. Y para retomarlo, primero hay que reconocer dónde lo perdiste. Lo había perdido en cada relación donde confundió amor con dependencia. En cada amistad donde el respeto era unidireccional. En cada discusión donde creía que ganar significaba convencer al otro. Pero ganar, descubrió, no es convencer. Ganar es mantener la calma cuando todo intenta romperte. Ganar es no responder al veneno con más veneno. Ganar es retirarte cuando entiendes que tu presencia ya no tiene valor en ese lugar. Esa retirada no es cobardía, es estrategia. Es saber que no toda batalla se libra con palabras, y que a veces, retirarte a tiempo es la victoria más inteligente. Porque no puedes construir respeto en un terreno donde tú mismo permites que te falten al respeto. No puedes exigir lealtad de quienes no entienden el valor de la palabra. Y no puedes esperar claridad de quien vive en la oscuridad de su ego. Así que cambió el enfoque. Dejó de gastar energía tratando de cambiar el mundo y comenzó a construir el suyo propio. Su tiempo, sus límites, su calma, su rutina. Cada día se convirtió en un entrenamiento. Cada conversación, en una práctica de equilibrio. Ya no buscaba demostrar que era fuerte. Solo quería estar en paz. Y en esa búsqueda de paz, se volvió más fuerte de lo que jamás había sido. Porque la verdadera fuerza no se nota en los músculos ni en la voz, sino en la serenidad con la que enfrentas la tormenta. Y quien domina sus emociones se convierte en un muro frente al caos. Con el tiempo, los mismos que antes lo provocaban empezaron a guardar distancia. No porque los rechazara, sino porque ya no podían controlarlo. Su calma era un espejo demasiado incómodo para quienes vivían del conflicto. El respeto, sin pedirlo, comenzó a llegar. No por miedo, sino por reconocimiento. Porque el mundo siente cuando estás en paz contigo mismo. Y cuando no te doblegas ante la manipulación, el manipulador pierde el poder. Esa fue la tercera lección. Cuando dejas de reaccionar, recuperas el control. Cuando aprendes a observar sin absorber, el mundo deja de tener dominio sobre ti. El poder emocional no se grita, no se impone, se proyecta, y quien lo posee, no necesita demostrarlo. Desde entonces, su vida cambió. No porque el entorno fuera diferente, sino porque él lo era. Y al final, entendió la verdad que tanto había buscado. El respeto empieza por dentro. Y solo quien se respeta a sí mismo puede inspirar respeto en los demás. El hombre que antes callaba por miedo ahora callaba por sabiduría.
El que antes buscaba aprobación ahora buscaba propósito. Y el que antes era manipulado, ahora guiaba su propio destino. Porque cuando recuperas tu poder emocional, ya no eres una víctima del entorno. Eres el creador de tu mundo. Recuperar el poder interior fue solo el comienzo. Porque una cosa es sentir respeto por ti mismo. Y otra muy distinta es imponerlo al mundo sin perder la calma. No se trata de ser duro, sino de ser claro. De dejar de enviar mensajes contradictorios entre lo que dices y lo que haces. Porque el respeto no se gana con discursos, se gana con coherencia. Él lo entendió la primera vez que tuvo que decir no a algo que antes habría aceptado por miedo a quedar mal. No hubo explicación, ni culpa, ni justificación. Solo un no. Y en ese instante, algo cambió. Por primera vez, sintió el poder de una palabra limpia, firme y sin adornos. El respeto comienza cuando tu palabra tiene peso. Y tu palabra tiene peso cuando tus acciones la respaldan. No hay nada más poderoso que la consistencia entre lo que piensas, dices y haces. Antes decía que no toleraría ciertas cosas, pero las toleraba. Decía que se alejaba de la gente tóxica, pero seguía quedándose. Decía que se valoraba, pero aceptaba migajas. Y ese desbalance era lo que lo debilitaba. El respeto no viene del deseo, viene del ejemplo. El mundo no escucha tus promesas, observa tu conducta. Por eso, cuando tus límites se convierten en hábitos, ya no tienes que recordarlos. Se sienten, se perciben. Él comenzó a notar algo nuevo. Su silencio ya no era vacío, era estructura. Cada vez que elegía no responder, su mirada comunicaba más que cualquier discurso. Ya no necesitaba levantar la voz. Su energía lo hacía por él. Y eso es lo que pocos comprenden. Que imponer respeto no significa infundir miedo, sino inspirar claridad. La claridad de que no estás dispuesto a traicionarte, ni siquiera por complacer a nadie. El respeto real no se trata de que el otro tema perderte, sino de que tú no temas perder a nadie por mantenerte fiel a ti. Cuando vives con esa certeza, el mundo te mide diferente. Séneca decía, nadie puede ser respetado por largo tiempo si no se respeta a sí mismo primero. Y ese principio se volvió su ley personal. Cada limit que marcaba no era un muro, era un recordatorio. Un recordatorio de su evolución, de que ya no se movía desde el miedo, sino desde la conciencia, de que ya no necesitaba demostrar su valor, solo vivirlo. Y esa transformación tuvo consecuencias. Algunos se alejaron, otros se sintieron incómodos, y unos pocos intentaron probar su fortaleza. Pero él ya no reaccionaba igual. No buscaba convencer, ni ganar discusiones, ni corregir percepciones, porque entendió que el respeto impuesto no necesita defensa. La coherencia es su mejor escudo. Cada vez que alguien cruzaba un límite, no discutía, actuaba, se retiraba con calma, sin resentimiento. Y esa calma era lo que más descolocaba a los demás. Porque cuando no pierdes tu centro, haces visible la debilidad del otro. Cuando no entras en el juego se desintegra. Imponer respeto es un arte. Y ese arte nace de 3 pilares: claridad, coherencia y consecuencia. Claridad, para saber quién eres y que no estás dispuesto a permitir. Coherencia, para actuar conforme a eso incluso cuando duela. Consecuencia, para mantenerte firme aunque nadie lo entienda. Él aprendió que no todo límite es ruido. A veces, el límite más poderoso es el silencio después del abuso. El silencio que no pide explicaciones, solo marca distancia. Porque hay momentos en los que retirarte no es rendirte. Es recordarte que no todos merecen acceso a tu energía. Y así, su entorno empezó a cambiar. Los mismos que antes lo ignoraban, comenzaron a medir sus palabras. Los que antes lo interrumpían, ahora esperaban su turno para hablar. Los que antes dudaban de su valor, ahora lo observaban con respeto silencioso. No porque él se volviera superior, sino porque su presencia hablaba un lenguaje nuevo. El lenguaje de la coherencia. Imponer respeto no es cuestión de fuerza, es cuestión de alineación. Cuando lo que sientes, piensas y haces están en sintonía, tu energía se vuelve inquebrantable. Y la gente lo siente, incluso antes de que digas una palabra. Por eso, entendió que su verdadero poder nunca estuvo en la voz que intenta convencer, sino en la mirada que no titubea, en el gesto que no se dobla, en la decisión que no retrocede. Desde entonces, dejó de buscar respeto. Lo proyectaba, y cada paso, cada silencio, cada límite,
Eran testimonio de que el hombre que alguna vez temió perder, ahora era dueño absoluto de sí mismo. Cuando la coherencia se volvió parte de su naturaleza, algo cambió en la forma en que el mundo lo percibía. Ya no era solo un hombre tranquilo o reservado. Era alguien cuya sola presencia imponía orden. Sin alzar la voz, sin amenazas, sin discursos. Solo siendo. Porque cuando uno se alinea consigo mismo, la energía se vuelve magnética. Y el respeto que antes buscaba comenzó a fluir hacia él de forma natural. Las personas empezaron a notar algo distinto. Ya no reaccionaba, observaba. Ya no opinaba de todo, solo hablaba cuando era necesario. Y cuando lo hacía, sus palabras tenían peso. No por volumen, sino por verdad. Eso es el liderazgo verdadero. La capacidad de inspirar sin dominar, de guiar sin forzar, de enseñar sin imponer. La gente lo buscaba, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque su calma les recordaba algo que habían perdido, la estabilidad interior. Y entendió que el respeto no es el fin, sino el camino hacia algo más grande, la influencia auténtica. Esa que no se compra, no se exige, no se finge. Esa que nace del ejemplo silencioso. El líder no es el que grita más fuerte, sino el que actúa con más claridad. No es el que manda, sino el que inspira a los demás a ordenar su propio caos. Y esa inspiración solo puede venir de alguien que ya conquistó el suyo. Así empezó su transformación externa. Dejó de discutir por tener razón, y comenzó a hablar solo para aportar valor. Dejó de buscar atención, y su ausencia se volvió más elocuente que su presencia anterior. Las personas que antes lo subestimaban comenzaron a escucharlo, no por temor, sino porque en su voz había algo diferente. Propósito. Un propósito que no nacía del ego, sino de la claridad. Comprendió que el respeto que se impone con miedo muere rápido, pero el que se gana con coherencia perdura en el tiempo. Porque el miedo se olvida, pero la admiración se recuerda. Y para ser admirado, primero hay que ser íntegro. El liderazgo, descubrió, no es controlar a otros, sino inspirarlos a controlarse a sí mismos. No es levantar una bandera y esperar seguidores, sino vivir de tal manera que los demás quieran aprender de tu silencio. Cada decisión que tomaba, cada límite que mantenía, cada no que pronunciaba con calma, se convertía en un ejemplo silencioso para quienes lo observaban. Su entorno cambió otra vez. Las personas tóxicas desaparecieron sin necesidad de expulsarlas. Los que no toleraban la verdad se alejaron por su cuenta, y los que buscaban crecimiento comenzaron a acercarse. El respeto había hecho su trabajo, había filtrado su entorno, había depurado su energía, y había abierto espacio para construir algo más sólido. Porque el respeto no solo protege, también eleva. Te enseña a dejar atrás lo que vibra bajo, para conectar con lo que vibra en tu misma frecuencia. Ahora entendía por qué tantos fracasan al intentar imponer autoridad. Porque confunden control con influencia, obediencia con respeto, presencia con poder. El verdadero poder no necesita ser anunciado. Es silencioso, constante, casi invisible. Pero cuando está, se siente. Y cuando hablas desde ese lugar, el mundo escucha, aunque no quiera. Así empezó a liderar con el ejemplo. No buscaba seguidores, sino seres libres. No imponía su visión, sino que inspiraba reflexión. Y quienes lo rodeaban, sin darse cuenta, comenzaron a transformarse también. Porque cuando alguien irradia coherencia, se convierte en un espejo. Y todo lo que se refleja en él, o cambia o se aleja. El respeto personal se había convertido en su legado más grande. No necesitaba títulos, ni reconocimientos, ni aplausos. Su autoridad provenía de algo que nadie podía arrebatarle, su integridad. Y en ese punto, comprendió algo aún más profundo. Que el liderazgo verdadero no se trata de tener poder sobre los demás, sino de usar tu poder interior para servir con propósito. No se trataba de mandar, sino de mostrar el camino. De enseñar que se puede ser firme sin ser cruel. Que se puede tener poder sin perder humanidad. Que se puede tener respeto sin miedo. El hombre que un día buscó aceptación ahora ofrecía dirección. El que temía perder ahora guiaba con calma. Y el que un día fue silencio, ahora era voz. Una voz que no gritaba, que no discutía, pero que resonaba en el alma de quien la escuchaba. Porque el respeto, cuando se transforma en propósito, ya no busca reconocimiento, crea impacto. Y fue entonces cuando entendió que todo lo vivido, el dolor, el silencio, la soledad,
Había sido una preparación, no para demostrar fuerza, sino para construir significado. Porque quien se conquista a sí mismo, termina conquistando el respeto del mundo sin levantar un solo dedo. El verdadero desafío no llegó cuando alcanzó el respeto, sino cuando tuvo que mantenerlo sin perder su paz. Porque el mundo no perdona a quien se eleva. Cuando te mantienes firme, algunos te admiran, pero otros te quieren ver caer. El respeto despierta admiración en los justos y resentimiento en los inseguros. Aprendió que la cima no es un lugar tranquilo, sino un campo de pruebas constante. Allí, cada palabra, cada mirada, cada gesto se convierte en una declaración de quién eres. Y entendió que si había llegado hasta allí, no era para demostrar poder, sino para preservar la calma dentro del poder. Ser fuerte no es solo resistir los golpes, sino no dejar que el éxito te convierta en aquello contra lo que luchaste. Porque muchos, al ser respetados, olvidan su humildad. Confunden autoridad con arrogancia y liderazgo con superioridad. Pero él ya no necesitaba mostrarse más grande que nadie. Su grandeza estaba en ser el mismo, incluso cuando el mundo lo observaba. Comenzó a hablar menos y a escuchar más. A actuar sin prisa, sin alarde, sin justificación. Porque el que domina su tiempo, domina su destino. Ya no necesitaba demostrar su valor. Su serenidad hablaba por él. Y fue entonces cuando comprendió el verdadero sentido de su camino. No se trataba de ganar respeto, sino de convertirse en paz. Porque el respeto sin paz es solo una guerra silenciosa. Pero la paz con respeto es libertad absoluta. En ese punto de claridad, notó que la vida seguía enviando pruebas. Personas que volvían a ponerlo a prueba, provocaciones disfrazadas de diálogo, situaciones diseñadas para hacerlo caer en la vieja trampa, reaccionar. Pero ya no había reacción, solo observación. Miraba a los demás como quien ve una tormenta desde dentro de una fortaleza. Sin miedo, sin odio, sin superioridad, solo con comprensión. Porque entendió que quien ataca vive en guerra consigo mismo, y quien provoca busca compañía en su propio vacío. Por eso, responder ya no tenía sentido. El silencio se había convertido en su victoria constante. El hombre que antes callaba por miedo, ahora callaba por sabiduría. Su silencio ya no era sumisión, era dominio. Era el lenguaje de los que ya no necesitan demostrar nada. El respeto que antes buscaba con esfuerzo ahora era su sombra. Lo seguía a todas partes porque se había convertido en parte de su esencia. Era imposible no respetarlo, porque irradiaba coherencia. Era imposible atacarlo, porque no había grietas donde el veneno pudiera entrar. Su presencia se volvió una lección. Una persona en paz es una muralla contra cualquier manipulación. Y quien ha conquistado su interior, ya no tiene enemigos afuera. Con el tiempo, descubrió que no había mayor forma de poder que la calma total. Esa calma que desarma al agresor, que frustra al manipulator, que inspira al confundido. Porque la calma no es debilidad, es el dominio absoluto del propio espíritu. Y quien domina su espíritu, domina el mundo. Fue entonces cuando comprendió que la vida no se trata de resistir eternamente, sino de fluir con sabiduría, de no dejarse arrastrar por lo que no se puede controlar, y de proteger lo que verdaderamente importa, la mente, la dignidad, la paz. Cada desafío que enfrentó fue un recordatorio. La fortaleza sin compasión se convierte en dureza, y la calma sin límites se vuelve pasividad. Por eso, equilibrar el respeto y la humanidad era su tarea final. Aprendió a usar su poder no para imponerse, sino para servir con ejemplo, para ayudar a otros a descubrir lo que él había comprendido. Que nadie puede faltarte el respeto sin tu permiso, y que el respeto más poderoso no se exige, se proyecta. Desde ese punto, su historia dejó de ser solo suya. Otros empezaron a cambiar, no por sus palabras, sino por su forma de estar. Su energía enseñaba sin hablar. Su postura inspiraba sin esfuerzo. Y su serenidad se volvió contagiosa. Así, el ciclo se cerró. El hombre que comenzó en silencio terminó en silencio. Pero esta vez no por miedo, sino por maestría. Porque el que domina su reacción, su palabra y su mente, se vuelve intocable, inquebrantable, invincible. Al final comprendió. El respeto no es una meta, es una consecuencia. Y la consecuencia de vivir con verdad es la libertad. Por eso, ya no buscó reconocimiento. Solo siguió caminando, con calma y presencia, dejando tras de sí una huella invisible pero imborrable.
La de alguien que aprendió que el poder más grande no se grita. Así, respira. Y así, mientras el mundo seguía girando con su ruido, él se mantuvo firme en su centro, intocable por los juicios, inalcanzable por el caos, libre en su silencio, porque quien se conquista a sí mismo, ya ha conquistado todo lo demás.